Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo. Desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un verdadero honor recibir y darle la bienvenida al señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien recientemente acaba de asumir el cargo. Comienza un periodo de 15 años, un muy prestigiado jurista mexicano, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctorado por la UNAM, experto en Derecho Constitucional y Derecho Constitucional Procesal, así como pues un académico también de mucho prestigio en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana. En fin, señor ministro, abogado postulante, ahora ministro de la Corte, y se consolida un sueño. Todo abogado siempre cuando se forma sueña con llegar algún día a la Suprema Corte de Justicia, y usted está en este momento cristalizando una carrera muy brillante, ya teniendo la responsabilidad de la toga encima como ministro de la Suprema Corte. Muchas gracias, Enrique, por la invitación y por esta bienvenida. Desde luego considero que no hay mayor honor para un jurista que el poder llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor, pero también es una enorme responsabilidad. Es un cargo muy importante, pero que lo compromete a uno con el país de una forma muy relevante. Quizás no haya otra función de cualquier estudioso del derecho que tenga una trascendencia como la de ser juzgador, la de ser juez. Ahora, ser juez constitucional y de última instancia, pues eleva la responsabilidad a niveles realmente pues insospechados para uno desde la academia o desde el ejercicio libre de la profesión. ¿Por qué Arturo Saldívar decide ser abogado en la juventud? Creo que decido ser abogado fundamentalmente por una aspiración de justicia. Yo siempre he tenido ideales humanistas y pensé que el derecho, la carrera de la abogacía, el mundo de las leyes y de los jueces era un instrumento para poder hacer justicia y para poder trascender en la vida de la gente. ¿Cuándo fue el primer momento en el que usted pudo visualizar o querer tener una carrera que lo llevara a ser ministro de la Corte? ¿En qué momento se lo imaginó por primera vez? Realmente no lo tengo muy claro. Yo llegué de mi natal Querétaro a estudiar en la Escuela Libre de Derecho la carrera de abogado, y en ese momento yo tenía de manera muy clara que yo quería ser abogado y quería ser independiente. La independencia y la libertad para mí son dos valores muy importantes de los que disfruté durante 25 años de ser abogado postulante. Pero poco a poco, conforme iba logrando mis sueños en el mundo de los abogados y conforme me relacionaba cada vez más con el estudio del derecho constitucional, de la justicia constitucional en particular y del mundo de los tribunales constitucionales y de nuestra Suprema Corte, fui teniendo la ilusión y la aspiración de algún día poder ser parte de este importante tribunal. Y por ello, hace algunos años tomé la decisión de buscar llegar a la Suprema Corte, dejando por completo a un lado mi vida de abogado postulante, que fue realmente muy gratificante, pero tengo la convicción de que la forma como uno puede trascender realmente en la vida de las personas, ayudar a que tengamos un mejor país en estos momentos tan delicados, es a partir del servicio público. Y yo creo que no tengo un perfil para ningún otro cargo que para el de juez constitucional. A mí en otros momentos de mi vida me llegaron a ofrecer cargos públicos y nunca los acepté porque sentía que no era mi vocación, que no era mi perfil, pero además porque valoraba en mucho mi libertad y mi independencia. El único valor por el que pude dejar esta libertad e independencia en el sentido más amplio, que ahora pienso ejercerla, pero desde la Corte, que es una independencia y una libertad diferente, fue precisamente la posibilidad de ser juez constitucional. Señor ministro, en sus palabras al recibir la toga en la recepción que le dio el Pleno junto con el ministro Luis María Aguilar, puedo destacar muchas reflexiones que usted externó. Sin embargo, hizo un reconocimiento muy cariñoso a una gran figura del derecho procesal constitucional, al doctor Héctor Fix-Zamudio, quien estaba presente incluso en el salón plenario, una figura importante en su formación, señor ministro. Sí, por supuesto. Don Héctor Fix-Zamudio es sin duda el jurista más importante de México, el jurista
que tiene mayor trascendencia y prestigio en el mundo de todos los juristas mexicanos. Es una de las figuras emblemáticas, no solo de México, sino de Iberoamérica y podría decir incluso del mundo. Pero junto a esa grandeza académica, el maestro Fix Zamudio tiene además una enorme grandeza personal. Es un ser humano extraordinario, con enorme generosidad. Yo soy uno más de sus discípulos. Creo que somos generaciones de juristas que lo queremos entrañablemente, que le tenemos una enorme gratitud, y para mí fue muy especial que me hiciera el honor de acompañarme el día en que recibí la toga. Y entre otros agradecimientos también a dos grandes instituciones, a la Escuela Libre de Derecho, que lo formó como abogado, y a la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo formó como doctor. Sí, efectivamente, son las dos instituciones a las que debo mi enseñanza, pero particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de la Facultad de Derecho donde estudié el doctorado, creo que la institución donde tengo mucho más relación y que me siento, como dije el día que recibí la toga, en mi casa, que siempre he considerado mi casa y mi hogar, es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí tengo grandes amigos, muchos y muy buenos amigos, siempre he tenido una recepción muy cálida y prácticamente en los últimos años no ha habido un evento en materia constitucional en que no me hagan el favor de invitarme. Entonces, si usted me pregunta, ¿se siente de la Libre? ¿Se siente del UNAM? Efectivamente, tengo un enorme cariño a la Escuela Libre de Derecho, tengo un enorme cariño a la Facultad de Derecho de la UNAM, pero mi casa académica es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Señor ministro, quiero referir una cita de usted expresada en la tribuna del Senado de la República durante su comparecencia en este proceso en el que los integrantes de las ternas mostraron sus puntos de vista sobre la Corte para esperar la elección de los senadores. Usted decía: quiero ser un juez constitucional a partir de mi experiencia de muchos años como académico y abogado postulante, porque estoy convencido de ese perfil, que este perfil fortalece la integración de la Corte y puede enriquecer con una visión diferente los debates de nuestro Tribunal Constitucional. Esa visión diferente, sobre todo de un abogado postulante, prestigiado, experto en derecho constitucional, enriquece el debate en un órgano colegiado, señor ministro. Sí, yo así lo estimo. Si nosotros vemos la experiencia de los tribunales constitucionales contemporáneos, tienen una conformación plural. Hay una dosis de jueces de carrera, hay abogados, hay académicos y hay también gente que viene del sector de la política, el sentido sano del término, no de política partidista. Sí. Y esto me parece que enriquece, porque los problemas a los que se enfrenta un tribunal constitucional, y nuestra Suprema Corte lo es, no son meramente jurídicos, tienen una trascendencia política donde es necesario tener una sensibilidad muy particular. Y yo llego a esta Suprema Corte pues siendo el único abogado postulante con perfil académico desde la novena época. Bueno, don Vicente Aguinaco también había sido abogado postulante, él muy destacado, y había sido también juez en alguna otra época de su vida. Pero una vez saliendo don Vicente, pues nos quedamos sin una, más que representación, sin la visión del justiciable, del ciudadano, del que ha estado del otro lado y ve las cosas diferentes. Yo creo que esta visión que yo puedo aportar al Pleno será complementaria a la visión de mis compañeros ministras y ministros. Por supuesto que no pretendo que mi visión y mis ideas sean al final las que se adopten, porque yo creo en el diálogo de las ideas y en este sentido me parece que las diferentes visiones se deben complementar. ¿Qué dificultades representa para usted, después de haber ejercido una carrera académica y una carrera como abogado postulante, ahora determinarse como un juez, como decisorio de aspectos fundamentales de la vida del país? Es decir, en la Corte, en la última instancia se resuelven, como usted decía, temas que inciden directamente en la política, disputas entre poderes, amparos en revisión. Es la punta de la pirámide del sistema de impartición de justicia en este país. ¿Cómo determinar esa responsabilidad de juzgar a ese nivel como juez constitucional, señor ministro? Yo le respondería de dos maneras. Primero, en lo personal. En lo personal es un cambio radical. Después de 25 años de ser abogado postulante, de gozar de libertad, de independencia, de tiempo libre, de una vida pues bastante cómoda a la que pude llegar después de muchos años de esfuerzo,
Hoy es un cambio radical donde tenemos una carga de trabajo inmensa, una gran responsabilidad, ya no soy dueño de mis tiempos y esto sin duda pues es un enfoque que implica un cambio no solamente para mí, sino incluso en términos familiares. En cuanto a la responsabilidad, por supuesto que también es algo completamente diferente. Sin embargo, el enfoque en cuanto a responsabilidad y la visión de los asuntos no me ha costado tanto trabajo porque siempre he acompañado mi vida profesional con una visión académica que trasciende más allá de lo que es propiamente la función del abogado y he tratado de estar preparado, de ser una gente enterada de lo que pasa en el país y en el mundo. Siempre he estado atento de las lecturas políticas, filosóficas, de los ensayos más importantes, de los debates, no solo jurídicos, sino políticos de nuestro tiempo. Entonces creo tener una visión no solamente de abogado, no solamente de justiciable, sino también como un mexicano que puede tener, cuando se requiere, una visión de Estado y una visión de largo alcance. Señor ministro, otra cita que de hecho fue muy referida en los medios de comunicación, también emitida desde la tribuna del Senado de la República durante su comparecencia. Dijo usted: me comprometo a abrir las ventanas de la Corte para que entre aire fresco. El aire fresco de la sociedad, el aire nuevo de los jóvenes y el aire de las doctrinas modernas sobre los derechos fundamentales y la interpretación constitucional. Todo un comentario puntual que además lanza un ofrecimiento muy interesante, señor ministro. Sí, creo que es muy importante fortalecer la comprensión y la cercanía de los jueces constitucionales a la gente. Creo que tenemos que abrirnos, y no me refiero a abrirnos solamente en cuanto a la transparencia, que ya la tenemos muy desarrollada con el canal judicial, sino abrir nuestras mentes para tratar de entender lo que pasa en el país. Tengo la convicción de que la función de un juez tiene que estar muy cercana a la gente. Lo que nosotros resolvemos tiene que ver con la vida de las personas, con el drama del ser humano, con el dolor de la gente. Y eso es lo que tenemos nosotros que estar siempre sensibles. Siempre critiqué como abogado y como académico que los jueces se convirtieran en burócratas judiciales. No podemos darnos ese lujo. Ahí están los jóvenes con reclamos, con una visión diferente. Tenemos que ser receptivos a esas inquietudes. Tenemos que ser receptivos a las nuevas teorías, a las nuevas tendencias, a las nuevas corrientes en derechos humanos, en interpretación constitucional. Tenemos que estarnos reinventando todos los días. Creo que lo peor que nos puede pasar, al menos yo así lo he entendido siempre en mi vida personal, pensar que uno tiene la verdad o que uno ya llegó. Para mí, llegar a la Corte es un gran honor y en cierta medida es un punto de llegada, pero realmente es un punto de inicio de una vida diferente en la que tengo que aprender y renovarme todos los días para tratar de aportar en el Pleno y en las salas lo mejor de mí mismo. Que esto no significa, repito, que necesariamente mi visión sea la que deba prevalecer o la que tenga mayores méritos, pero sí tengo que estar muy comprometido con esta agenda y estas ideas que referí en el Senado, porque me parece que esos compromisos, el referente a esos compromisos, serán los que al final del día puedan juzgar si fui digno o no de ser ministro de la Suprema Corte. Y eso solamente se puede juzgar a posteriori con lo que uno ofreció y con lo que uno cumplió o dejó de cumplir. De sus comentarios, de sus ideas, se podría también interpretar, ejerciendo la autocrítica, que a la Corte le ha faltado comunicar mejor, quizá acercarse más a la sociedad, que perciba la sociedad más cercana a las resoluciones de los ministros de la Corte, que las entiendan con mayor claridad, que puedan interpretar de manera directa, quizá más coloquialmente, el grado de afectación, el grado de beneficio, es decir, que se puede interpretar directamente la forma de trabajar y de resolver de los ministros de la Corte, que a veces generalmente se eleva mucho a la técnica jurídica, que es poco comprensible para las mayorías, señor ministro. Sí, yo diría varias cosas. Primero, en términos de transparencia, creo que se ha avanzado muchísimo, muchísimo, y me parece que la Corte tiene hoy una posición en la opinión pública, en los medios, que no tenía hace 15 años. Sin embargo, ¿qué creo que nos falta? Por un lado, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de hacer sentencias más sencillas, más breves.
Los tribunales constitucionales del mundo hacen sentencias mucho más breves que las nuestras, pero con una gran profundidad y calidad de técnica también, pero entendibles. Entonces, ese es un primer reto, comunicar mejor estas sentencias para que incluso puedan ser materia de crítica de la academia y del foro que nos permitan a nosotros mejorar. Creo que tenemos que estar muy receptivos a la crítica de nuestro trabajo. Y por el otro lado, que tiene que ver también con esto, tenemos que ser más sensibles a las necesidades de la gente. Es decir, una cosa es comunicar y otra cosa que es de aquí para allá y otra cosa es estar abiertos para entender qué está pasando en México, cuáles son las preocupaciones de la gente. Y en la medida de nuestras atribuciones, pues tratar de dar una respuesta a esas necesidades. Obviamente la Suprema Corte, ni siquiera el Poder Judicial Federal, puede resolver todos los problemas del país, pero creo que sí puede aportar mucho para resolver graves problemas de justicia que padecen todos los mexicanos todos los días, y ese creo que debe ser nuestro compromiso. Yo espero ser congruente con este compromiso y nunca olvidar todos los días que esté en la Corte que me debo a la gente, sin demagogia. Si yo acepté y procuré ser juez constitucional, es con el único fin de tratar de servir a mi país. De lo contrario, me hubiera quedado donde estaba. Le repito, tenía afortunadamente una vida muy cómoda y muy sencilla, pero este compromiso tiene solo sentido si uno puede hacer algo por la gente. ¿Qué tanto puedo hacer? No lo sé, pero lo que sí sé, y en eso tengo una convicción plena, que pondré mi mejor esfuerzo las 24 horas al día, los 365 días del año. Fortalezas y debilidades del Tribunal Constitucional. Creo que tenemos muchas fortalezas. Habíamos hablado ya de la transparencia, la autonomía y la independencia de la Corte, me parece que es muy relevante. Los temas que hoy ve la Corte, que antes no se veían, la forma como ha tenido que la Corte incidir, pues realmente en un nuevo orden constitucional, en una nueva forma de hacer la política, porque hoy cualquier actor político que quiere representar sus actos públicos en leyes, en reglamentos, en actos administrativos, pues tiene que tomar en consideración que esto puede llegar a la Corte y que aquí puede haber una resolución que si no se ajusta su política a la Constitución, pues va a tener problemas, esa política no va a poder seguir adelante. Por el otro lado, pues creo que tenemos agenda pendiente, más que debilidades, lo dije en el Senado con un gran respeto. Me parece que debemos hacer un esfuerzo por ser más consistentes. Los criterios cambiantes afectan la certidumbre jurídica tanto de la gente como de los actores políticos. Creo también que tenemos que tratar de hacer un mayor esfuerzo en fundamentar mejor nuestras resoluciones, cosa que es complicada porque la verdad la Suprema Corte tiene un exceso de trabajo impresionante. Pero lo más importante para ya pues no dar toda la lista de lo que para mí son pendientes, lo más importante que yo he insistido desde hace mucho tiempo, creo que requerimos dedicar más tiempo y con mayor calidad a la protección y a la defensa de los derechos fundamentales. La mayoría de los tribunales constitucionales prestigiados en el mundo dedican un porcentaje muy alto, más del 90%, a temas de derechos fundamentales. Nosotros no hemos logrado hacerlo, se ha avanzado atrayendo algunos casos paradigmáticos en derechos fundamentales. Mi compromiso será insistir, y ojalá pueda incidir en la decisión de mis compañeros ministros, que tratemos de profundizar cualitativa y cuantitativamente el tema de los derechos fundamentales, que es el tema que afecta a la gente. Señor ministro, algunos actores políticos preeminentes del país han opinado consistentemente que se ha judicializado la política. También algunos otros analistas académicos, expertos en materia constitucional, han reflexionado sobre la cantidad de temas importantes que llegan hasta esta instancia, porque en las anteriores no se resuelve. Entonces, de repente sí existe como la tendencia a decir, bueno, que la Corte resuelva, y esto se ha activado más en los últimos años. ¿Cuál sería su opinión sobre esta idea? Mire, primero hay que tomar con cuidado lo que se judicializa la política. ¿Qué queremos entender con judicializa la política? Se puede entender en un sentido peyorativo. Los jueces, la Corte, está haciendo política indebidamente, está jugando un rol partidario o de actor político
en sentido ya sea partidista o en sentido de beneficiar a ciertos actores políticos o incluso de beneficiarse ella misma. Esto obviamente sería censurable, que no creo que sea el caso. El reto del Tribunal Constitucional es juzgar la política desde fuera de la política. Y en este sentido, la política se judicializa no porque la Corte tenga un papel más activo, sino porque es parte del propio constitucionalismo. A partir del advenimiento del constitucionalismo, los actores políticos todos, incluyendo al Poder Legislativo, ya no son soberanos. La validez de sus actos depende de su conformidad a la Constitución y se requiere un órgano técnico, independiente, autónomo, que es precisamente en nuestro caso la Suprema Corte, que juzgue estos actos, estas leyes, estas políticas frente a la Constitución. Entonces, el cambiar la regla de la política, el cambiar la primacía de la política por la primacía del derecho, no es un elemento negativo, sino es un elemento esencial del constitucionalismo. Entonces, esta sería la primera premisa. Ahora, en relación con lo segundo, yo estimo que estamos en una transición todavía de acomodo de las reglas políticas. Espero que en unos años, conforme se vayan asentando las cuestiones, las reglas del juego político, conforme la Corte vaya cada vez más fijando aquellas normas genéricas de distribución competencial, poco a poco muchos asuntos se resuelvan en otras instancias y no lleguen necesariamente a la Corte. Para esto estimo, aunque no es parte de nuestra competencia, que sí haría falta una reforma del Estado. Precisamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha presentado al Senado un proyecto muy ambicioso de reformas que yo espero que los actores políticos las discutan y creo que esto ayudaría muchísimo porque efectivamente llegan muchas cosas a la Corte que quizás se deberían de resolver en otros momentos, en otras instancias y que sin duda quita tiempo para resolver lo que yo estimo más importante, que es el tema de los derechos fundamentales. Dos temas, uno muy relativo a lo que usted comentaba, la protección de los derechos humanos y su opinión sobre la facultad de investigación que constitucionalmente se le permite ejercer a la Suprema Corte de Justicia. En relación con los derechos fundamentales, además de lo que ya le he expresado, que me parece que la Corte debe realizar una mayor actividad, me parece fundamental el que se apruebe la reforma integral al juicio de amparo, que ya ha sido dictaminada en el Senado de la República, porque esta reforma, de ser aprobada e interpretada de manera progresista por la Corte y a partir de ahí por todo el Poder Judicial de la Federación, podría ser un parteaguas en la protección de los derechos fundamentales. No podemos hablar de una protección eficaz si el instrumento para proteger los derechos es anacrónico y desfasado. Yo tengo pues muchos años insistiendo en la reforma integral al juicio de amparo. Estoy muy optimista de que se logre ya en los próximos meses y si es así creo que podremos empezar a ver un nuevo camino en la defensa de los derechos. En relación con la facultad de investigación, estimo que es un tema políticamente muy discutido y discutible, pero jurídicamente hasta cierto punto claro. Es una facultad atípica, sui generis, no hay ningún tribunal constitucional en el mundo que tenga una atribución así. Creo que es una atribución que se justificó en otro momento, creo que hoy no está justificada y que tendría que repensarse su eliminación o por lo menos su reglamentación. La Corte no tiene los elementos, no tiene los instrumentos, no tiene las características de un órgano investigador. Las resoluciones de la Corte, por su propia naturaleza en estos temas, no pueden satisfacer los requerimientos de las víctimas, de las personas que se ven afectadas, e incluso los procedimientos en la Corte, si después de ahí se siguen responsabilidades, podrían presentar momentos de indefensión de quienes han sido señalados como responsables. Porque ¿quién va después en un proceso penal decirle a un servidor público con todo el procedimiento debido que no es culpable si la Suprema Corte ya en un procedimiento de investigación lo dijo? Sin embargo, y esto creo que es muy relevante, mientras la facultad exista y está en la Constitución, le tenemos que dotar de contenido. No es pretexto para no ejercer las facultades que la Corte tiene en este tema, es decir,
creo que es una facultad sui generis, creo que es una facultad que no se aviene bien con un tribunal constitucional. Esa no es una decisión nuestra, es una decisión del Poder Revisor de la Constitución, ahí está en la Constitución, y mientras el Poder Revisor de la Constitución no lo reforme o derogue esta facultad, tendremos que acatarla. Y esta facultad, que es discrecional al fin del día de ejercerla o no la Corte, creo que se debe ejercer con dos características: con prudencia, pero con energía. ¿A qué me refiero? Creo que debemos ser muy cuidadosos de qué asuntos tenemos que ver en ejercicio esta facultad. Pero una vez que aceptamos ver un asunto, tenemos que ser muy enérgicos e ir hasta las últimas consecuencias en el ámbito de nuestra atribución. Señor ministro, nos quedan 3 minutos y quiero aprovecharlos para plantear un último pensamiento. Ya usted lo expresó en su discurso con la toga en el Pleno de la Corte. Dice: soy parte de un cuerpo colegiado y vengo a tratar de aportar, a aprender, a compartir con mis compañeros ministros la dura tarea de impartir justicia. Tendremos interesantes debates de ideas, serán debates de ideas y no riñas o pujas personales. La vanidad debe quedarse en la puerta, dijo usted. Y también tuvo una reflexión sobre las muchas ocasiones que usted visitó el Pleno de la Corte, ya con la toga impuesta, pues comentó sobre la responsabilidad que ya le imponía traer la toga, ¿no? Sí, por supuesto, tener la toga es una gran responsabilidad. Ser ministro es una gran responsabilidad. Cuando salía del Senado, la primera entrevista, me decían que cómo me sentía. Pues obviamente me sentía muy emocionado, muy contento, pero sobre todo con una gran responsabilidad. Creo que ese peso no hay que perderlo nunca, porque el día que uno pierde ese foco, creo que entonces se empieza a trivializar la función. Entonces sí, la tarea que tengo enfrente es muy grande y es muy trascendente. Y efectivamente, desde el lugar de ministro se ven las cosas diferentes, pero si usted me pregunta qué es lo que más siente en este momento, una gran responsabilidad. Y sí, me vengo a sumar a un cuerpo colegiado. Yo siempre he sido una persona tolerante de las ideas ajenas, no pretendo ser poseedor de la verdad. Creo que todos los días uno aprende de todos. Yo no veo los debates en la Corte como un perder o ganar. Se trata de que gane México. No tendré ningún inconveniente en mudar de opinión si en la discusión oigo argumentos, escucho argumentos que me convencen que estoy equivocado. Siempre estaré abierto a eso. Siempre estaré con una mentalidad de que lo que importa es el cuerpo, es el órgano, es la Corte y no cada uno de nosotros en lo personal. Creo que el protagonismo y la vanidad, como lo dije, lo tenemos que colgar al entrar al salón de plenos. Yo espero tener discusiones intensas, pero siempre en los términos y en los temas de la Corte, y siempre será con un absoluto respeto y afecto a mis compañeros ministros. ¿Liberal o conservador? Yo no creo en las etiquetas, porque las etiquetas crean prejuicios. Yo he asumido ciertos compromisos muy claros y leí un decálogo en el Senado de la República. Tengo un compromiso muy definido con los valores, con los principios y con los derechos fundamentales establecidos con la Constitución. Si fui liberal o fui conservador, creo que se verá al final de mi desempeño, pero además hay algo muy importante. Liberal y conservador no deja de ser relativo. Liberal o conservador, ¿comparado con qué? Hay jueces constitucionales muy conservadores en sus métodos interpretativos y liberales en su ideología. Y hay jueces constitucionales muy liberales en sus métodos interpretativos y muy conservadores en su ideología. Yo tengo un compromiso con los valores que ya le he expresado. Tengo una trayectoria en mi cátedra, en lo que he escrito, de la cual se puede adivinar con qué tipo de valores y con qué tipo de ideología y con qué tipo de constitución, mejor dicho, estaré comprometido. Pero no quisiera ponerme una etiqueta porque creo que eso genera prejuicios y a la larga no ayuda a nadie. Señor ministro, yo le aprecio mucho estos minutos para el canal judicial, la primera entrevista que sea de bienvenida, desearle todos los éxitos que usted merece en su función tan importante como ministro
del máximo tribunal del país y que sea la primera de muchas en el futuro. Al contrario, Enrique, yo le agradezco a usted esta generosa entrevista, su hospitalidad, y lo felicito pues, por estos años que lleva en el canal judicial, que la verdad ha sido una ventana para que la sociedad conozca al Poder Judicial y en particular a nuestra Suprema Corte. Gracias por todo. Muchas gracias, señor ministro. Y también le agradezco a usted el favor de su atención. A Pino Suárez II lo invito a que siga en el canal judicial. A continuación, ADN Noticias. Muchas gracias.